51, dice: cuando cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Es decir, estaba decidido a ir a Jerusalén, sabiendo lo que le iba a pasar, sabiendo que iba a morir en una cruz cruelmente. Sin embargo, afirmó su rostro. Jonás no afirmó su rostro para ir a Nínive, afirmó su rostro para rajar a Tarsis, todo lo contrario. Porque Jesús estaba dispuesto a dar su vida en sacrificio por su pueblo, aquellos que le aborrecíamos, que hemos sido comprados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, si Jesús hizo por su perfecta obediencia lo que Jonás estuvo dispuesto a hacer en la locura de su obediencia, lo contrario completamente. Hoy yo les decía de Filipenses capítulo 2, en el versículo 7 y 8, hablando de la obediencia de Jesús, dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El amor del Señor por sus enemigos, cosa que Jonás no tenía. Así que mientras Jonás a regañadientes va a Nínive, porque no va muy contento, él no va contento a Nínive. ¿Cómo sé que no va contento la segunda vez? Bueno, porque hace lo que Dios le manda y se sienta a ver cómo Dios le construye. Él no va contento, me imagino, iba a regañadientes y va predicando un mensaje muy cortito, muy breve, que predica Nínive. Ese mensaje lo vemos en el capítulo 3, versículo 4, un mensaje muy cortito que tiene solamente 8 palabras. De aquí a 40 días, Nínive será destruido. Notemos que el mensaje de Jonás es sumamente cortito, no habla de Dios, no habla absolutamente de nada. Jonás no hizo milagros, Jonás no resucitó muertos, Jonás no libertó a los endemoniados en Nínive, Jonás no caminó por las aguas, Jonás no multiplicó el pan. Jonás predicó un mensaje muy cortito de arrepentimiento, y sin embargo, cuando los ninivitas escucharon ese mensaje de parte de Dios, se arrepintieron. Jesús predicó el reino de Dios 3 años y medio, con señales, prodigios, maravillas, y sin embargo, cuando fue a la cruz, eran muy poquitos los que estaban allí creyendo en él. Entonces, ¿cuál era el mejor, los judíos o los ninivitas? Y eso es lo que el Señor le quiere hacer. Ustedes son tan malos que los ninivitas, que ni vieron milagros, ni vieron resucitar muertos, ni vieron nada, simplemente escucharon un mensaje de 8 letras de juicio, de arrepentimiento, se arrepintieron en la predicación de Jonás. Y anduvo unos días masticando el freno todavía Jonás. Andaba predicando masticando el freno, porque no tuvo compasión ni misericordia Jonás como tuvo el mensaje de Cristo con ellos. Cuando contó sus parábolas, las parábolas de la oveja perdida, la parábola del hijo pródigo. Sin embargo, estos eran más duros que los ninivitas. Por eso el Señor les dice: esa generación se va a levantar contra esta generación y las va a juzgar, porque los ninivitas se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí mucho más que Jonás en este lugar. Y luego les da el ejemplo de la reina del sur, la reina de Saba, cuando escuchó del rey Salomón, el rey que Dios había puesto en Israel, y ella quería experimentar de primera mano si era cierto esto, y cuando va, la mujer dice: yo me he quedado corta con lo que me han dicho. Es superior la sabiduría que Dios te ha dado, como ella alaba a Dios, como alaba al Dios de Israel. Esa historia la contamos en Primera de Reyes capítulo 10 y Segunda de Crónica capítulo 9, allí. Y cómo esta mujer hizo, ¿saben cuánto había porque ella venía de, supuestamente, no se lo dice bien concretamente, pero de lo que ahora es Yemen, en Arabia Saudita, aproximadamente 2.400 kilómetros para escuchar a un hombre, a Salomón. Nosotros hoy podemos escuchar al Dios vivo por medio de su palabra y no viene nadie de ahí enfrente. Entonces esa generación se va a levantar contra esta generación y las va a juzgar. Porque esta mujer hizo 2.400 kilómetros por el desierto, fascinada para poder escuchar algo de la sabiduría de Dios en boca de un hombre. Y el Señor le dice: mayor que Salomón es lo que está acá. Y ustedes desprecian eso. Y habrá que tener cuidado, hermano, con todas estas cosas. Ese tribunal será tremendo en el cielo. Ahí
Todo va a estar, como dice Hebreos 4:13, todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de aquel de quien tendremos que dar cuenta. ¿Cuántas veces nosotros nos parecemos más a los judíos, a Jonás? Despreciando, como no queremos escuchar mucho al Señor. Y el Señor nos habla por medio de su palabra, y esta mujer hizo un viaje tremendo para escuchar la sabiduría de Dios. Bueno, y estos hombres entonces, esta generación, dice que se arrepintió al mensaje de Jonás. Un mensaje muy cortito, sin embargo ellos se arrepintieron. Jesús predicó el reino de Dios por 3 años y medio. No solo eso, sino que antes de ascender a los cielos en gloria, fue que resucitó, le dijo a la iglesia, a sus discípulos: ustedes tienen que ser mis testigos y tienen que predicar este mensaje del reino. Primero en Judea, Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pasaba el tiempo y la iglesia no quería salir de Jerusalén. No quería salir, crecían y estaban amontonados de Jerusalén. Porque los gentiles no, ¿qué van a entrar los gentiles al reino de los cielos? No querían salir. Dios tiene que enviar una persecución para que la iglesia salga a predicar el evangelio. La gran comisión. Y eso costó, recuerdo, nosotros lo vimos en el libro de los Hechos, cómo la iglesia le costaba creer y cómo Dios también salva a los gentiles, Dios también le da el Espíritu Santo a los gentiles. No querían salir de Jerusalén. Por eso les digo, hermanos, cuántas veces nosotros nos parecemos más a Jonás que al Señor Jesucristo. Sin embargo, vemos cómo esta generación escucha ese mensaje de Jonás y se arrepiente. Ante la muy breve predicación de Jonás, dice claramente que ellos se arrepintieron, se humillaron, proclamaron ayuno, aún hasta sus bestias, sus animales, hizo el rey de Nínive ayunar, porque habían escuchado que Nínive iba a ser destruida y temieron a la predicación de Jonás. Y años después, como yo les decía, el mismo pueblo asirio fue el instrumento para enjuiciar al pueblo de Dios Israel, porque el nombre del Señor seguía siendo blasfemado por culpa de su pueblo, los israelitas. Por eso después esos mismos asirios se llevan cautivo el reino del norte. Pero como Jonás mismo dijo y reconoció, y esto es notable también en Jonás, que la salvación era del Señor en el capítulo 2, en el versículo 9. La salvación es del Señor. Y en medio de la desesperanza, Jesús también no vino a un pueblo en concreto, sino Jesús vino al mundo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como Jonás fue enviado a una nación gentil, Jesús fue enviado a un mundo perdido, un mundo que aborrecía a Dios, un mundo que no conocía a Dios. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que seguir proclamando. Mientras el pueblo de Israel seguía como la época de Jonás, cuando estaba Jesús acá ministrando, eran duros, incrédulos, infieles, adúlteros, porque el Señor les llama una generación adúltera, perversa, eran tremendamente duros de corazón, y aún a pesar de las profecías que hablaban de su Mesías, aún de que ellos conocían la ley de Dios, conocían los escritos de los profetas, habían visto todo tipo de señales, de milagros, Él les da una señal. La única señal que iba a proclamarlo a Jesús como Mesías era la señal de Jonás, que así como Jonás había estado 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, Jesús no iba a estar en el vientre de ningún gran pez. Iba a estar ¿dónde? En el corazón de la tierra. Esa fue la señal que lo identificó como Mesías, la resurrección de los muertos. Porque después de Jesús, los apóstoles siguieron haciendo milagros y prodigios como Jesús, pero ningún apóstol murió y salió al tercer día. La única señal que caracteriza a Jesús como el único Mesías verdadero de Dios es que estuvo muerto 3 días y resucitó al tercer día. Esa es la señal por excelencia, la resurrección. Así como Jonás estuvo, que lo más probable, hermanos, que Jonás estuvo muerto en el vientre de ese gran pez. Y para eso entonces Jesús, como hemos visto ahí en el versículo 40 de Mateo 12, lo ilustra con esa hazaña histórica donde Jonás estuvo muerto en el vientre del gran pez, y Jesús, al igual que Jonás, fue un israelita en su humanidad,
fue un profeta, aunque fue mucho más que eso, fue el Mesías prometido. En Jonás 1:17 dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del gran pez por 3 días y 3 noches. Bueno, hermanos, ¿qué estuvo haciendo Jonás ahí en el vientre del gran pez? Lo más probable es por lo que él dice mismo en el capítulo 2 y por lo que Jesús dice, y por eso es el tipo Jonás de Jesús. Jonás estuvo muerto allí. Es imposible que un ser humano pueda estar vivo en el vientre de una criatura 3 días y 3 noches. Hay mucho debate en cuanto a esto, pero lo más por lo que él dice en el capítulo 2 del Seol y de la sepultura y esas cosas, que estuvo muerto, porque si no, ¿cómo va a representar, cómo va a ser un tipo de Jesús? Y eso fue lo sorprendente, que al tercer día, hermanos, ese pez, que no era un pez, porque la Biblia no dice que era un pez. La traducción nuestra dice que era un pez, pero el idioma original no dice, que simplemente dice una criatura marina. Pudo ser un gran pulpo, un gran calamar o otra cosa que nosotros no sabemos, pero la escritura original no dice que era una ballena ni un pez. Dice una gran criatura del mar, que no sabemos qué es. Cuando lo vomita, no lo vomita muerto, lo vomita vivo. Pero Jonás oró en el vientre del bicho. Claro, pero lo tragó y no se quedó, no oró a los 2 días. Él oró inmediatamente. No esperó a ver qué iba a hacer. Él se tragó, oró, a los 15 minutos estaba orando adentro del gran pez. Pero no pasó los 3 días orando vivo allí. Aparte él dice, tú me sacaste de la sepultura. Claro. De que él estaba muerto. Por eso, por lo que él dice en el capítulo 2, se entiende que estuvo muerto. Porque si no, ¿cómo iba a ser, cómo Jesús le va a decir la señal de Jonás? Si a Jesús no se lo comió un pez, ¿cuál iba a ser la señal? La muerte, 3 días y 3 noches. Porque a Jesús no se lo comió ninguna gran bestia del mar. La señal es esa, la muerte. Por eso, hermanos, los ninivitas después leyeron el mensaje de Jonás. Porque todo el mundo sabía, a este hombre se lo comió una bestia, y resulta que al tercer día sale caminando para Nínive vivo. Y hay una historia, no se las voy a contar ahora, de un Beroso el Caldeo, que era un sumo sacerdote pagano, que tiene unos escritos en cuanto a eso. Jonás lo escupe el gran pez, Dios le habla, estaba vivo, sanito, dice, bueno, anda a Nínive. Cuando llega a Nínive, todo el mundo conocía ya la historia de Jonás. Este hombre se lo comió un pez, o lo que fuera, en el mar, y ahora viene a predicar acá. Fue tremendo, por eso ellos escucharon la predicación y se arrepintieron realmente, porque conocían lo que le había pasado al profeta de Dios, que había rehuido y lo había tragado esta criatura. Así que si Jonás era la señal viva para Nínive, porque Jonás fue lo más bien después a predicar, después que pasó esa experiencia, Cristo, hermano, sigue siendo la única señal viva en nuestros días, en nuestra generación, para que nosotros creamos en Él. No hay otro con la señal de Jesús. Mahoma no resucitó de los muertos, José Smith no resucitó de los muertos, Confucio no resucitó de los muertos, el Dalai Lama no resucita de los muertos. La única señal que nosotros tenemos de parte de Dios es este Cristo que ha resucitado de los muertos para nunca más ver muerte, que está a la diestra del Padre. Y esa es la señal que nosotros tenemos que creer. No es que si un paralítico en el culto se levanta. ¿Qué señal es esa, hermano? No es que si uno se cura. No, la señal es por fe. Tenemos que creer que Cristo está vivo, que resucitó de los muertos. Esa es la señal por excelencia. Las otras señales las podemos ver y después me olvido, no creo nada. Como los judíos que vieron señales impresionantes, no sirven esas señales. Lo que sirve es la fe. Hermanos, nosotros somos justificados por la fe. Nosotros vivimos por la fe, el justo vivirá por la fe. Fe en que, bueno, en que Cristo fue muerto por nuestros pecados, fue puesto en un sepulcro, pero fue resucitado el tercer día. Eso es lo que conmemoramos, lo que recordamos en la cena del Señor. Y eso es lo que necesitamos recordar cada día. Esa señal, que Cristo está vivo, Cristo no está muerto, Cristo no está colgado en un crucifijo como lo tienen los católicos ahí en la cruz. No está en una cruz, no está en un cuadro.
Cristo está en el corazón de aquellos que le han creído a Él. Cristo está vivo, hermanos, y está en la persona del Espíritu Santo en los verdaderos creyentes. Bueno, asimismo, el verdadero Jonás, que es nuestro Señor Jesucristo, estuvo muerto literalmente 3 días y 3 noches, no en el vientre de un gran pez, como les decía, sino en el interior de un sepulcro, pues sepultado, dice la Escritura, en un sepulcro nuevo, en una roca. ¿Para qué, hermano? Bueno, porque él tenía que salir, ese es el sello que lo catapulta a Cristo como el Mesías. Si lo hubieran enterrado y no hubiera resucitado, entonces sí hubiera sido un impostor. Y eso es lo que los judíos querían que la gente siguiera creyendo. Por eso sobornan a algunos soldados romanos, digan que se durmieron, que vinieron de noche los discípulos, se lo llevaron. Aun cuando sabían que había resucitado. Él dijo que iba a resucitar y resucitó. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos, hermano. Esa señal nos da la esperanza de que un día nosotros vamos a resucitar a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Esa señal por excelencia, la que Él resucitó de los muertos, la señal de la cruz, la señal del sepulcro vacío. En el capítulo 2, versículo 4, simplemente para leer este pasaje de ahí de Jonás, dice: entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Mire, Jonás aún tenía esperanza, hermanos. Dice, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Y el Señor allí, en Mateo 27, 46, cuando está siendo crucificado, allí está en la cruz, y dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Bueno, Dios desamparó a Cristo en aquella hora porque estaba amparando a los pecadores. Desamparó a Cristo porque estaba enjuiciando mi pecado y tu pecado en la persona y en la obra de Cristo. Cristo estaba recibiendo el castigo que era para nosotros. Cristo estaba recibiendo la ira de Dios. Cristo estaba siendo quebrantado por nuestros pecados en aquella cruz. Dios desamparó a Cristo para que nosotros hoy no estuviéramos desamparados, para que nosotros estuviéramos bajo la sombra del Altísimo, bajo las alas del Omnipotente. ¡Qué bendición, mis hermanos! ¡Qué bendición! Así que el mensaje es el mismo, un mensaje de arrepentimiento, un mensaje de fe. Los ninivitas tenían que creer. Alguno podría haber dicho, no, es pura bulla, ¿qué va a venir? Somos Nínive, somos la capital de Asiria, somos un pueblo de guerreros. Los historiadores dicen que Nínive, cuando fue a predicar Jonás, tenía no menos de 700.000 habitantes. Por eso Dios le dice, ¿cómo voy a destruir esta ciudad donde hay 120.000 que no saben discernir su izquierda de su derecha? Parece que Dios ahí estaba haciendo alusión a los niños pequeños que había que no sabían discernir. Pero había mucho más personas. Era una tremenda ciudad. Y sin embargo ellos creyeron el mensaje porque el Evangelio se tiene que creer. Y si uno dice que se cree, ¿qué hicieron ellos? ¿Creyeron y siguieron viviendo igual? No. Creyeron y cambiaron su manera de vivir. Y eso es el Evangelio. Cuando decimos que hemos creído, va a transformar nuestra vida. Vamos a empezar a vivir conforme a lo que Dios dice. Y hubo arrepentimiento y hubo fe. Por eso cuando Jesús arranca su ministerio, Él dijo, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Juan el Bautista dijo lo mismo, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso es el arrepentimiento, un cambio de mente, un cambio de vida. Y la fe es eso, hermano, justamente, es obediencia. Jonás se lamentó y entró en ira cuando Nínive se arrepintió. Ya no le gustó mucho porque él esperaba que fueran destruidos, entonces iban a tener un alivio, ya no los iba a complicar la vida a los ninivitas. En Jonás capítulo 4, versículos 2 al 4, lo vemos ahí. Pero sin embargo Jesús, hermanos, se gozó y se sigue gozando cuando un pecador se arrepiente y cree en Él y le busca. Jonás estaba enojado porque Dios los iba a perdonar, pero Jesús todo lo contrario. Jesús es compasivo y misericordioso. Si Jonás quería haber destruido a Nínive, Jesús quiere ver la salvación de los pecadores. Jonás quería ver que ellos ardieran bajo el juicio y el fuego de Dios. Sin embargo, Jesús
quiere ver la salvación de muchos que acuden a Él. Por eso Él clama: Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Nosotros somos, hermanos, muchas veces como Jonás, somos incapaces de predicarle a aquellas personas que consideramos nuestros enemigos, aquellas personas que de repente no las consideramos dignas de la gracia, de la misericordia de Dios. Tenemos que luchar con ese prejuicio, pero gracias a Dios que nuestro Señor Jesucristo no es como nosotros, sino que nosotros tenemos que ser como Él. Nosotros tenemos que llevar el mensaje de salvación. Es cierto que es un mensaje de juicio, pero también es un mensaje de reconciliación, es un mensaje de arrepentimiento y de fe. Pablo dice en 2 Corintios, hablando de esto, el mensaje es un mensaje de reconciliación, reconciliar a los enemigos de Dios con Él. 2 Corintios 5, versículo 18 al 20, dice: y todo esto, viene hablando de la salvación, Pablo, proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios mandó a Jonás a que los ninivitas se arrepintieran, se reconciliaran con Él. Y Jonás agarró para el otro lado. Bueno, ahora nosotros tenemos el ministerio que Dios le envió a Jonás. Tenemos que ir con el Evangelio, tenemos que predicar el Evangelio. Aún aquellos que nos aborrecen, aquellos que nos odian, aquellos que nos maltratan, aquellos que nos desprecian. Pablo dice que nos mandó a nosotros el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, a la iglesia, a los creyentes, la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Así que el Evangelio es un mensaje de reconciliación, pero también, si lo desprecio, si lo desecho, es un mensaje de juicio. Por lo tanto, mis hermanos, hay un peligro del cual Jesús nos advierte en su palabra, y es que podemos caer en la simulación de creer que estamos caminando la fe sin estarlo. Y era lo que le pasó a los fariseos que estaban tentando a Jesús. Ellos creían que estaban en la voluntad de Dios y sin embargo estaban en el lado contrario. Y muchas veces nosotros como evangélicos, como creyentes, podemos estar engañados. Por eso en Lucas 11:35 Dios hace una advertencia ahí. Dice Jesús: mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tiniebla. Tenemos que cuidar el estado de nuestra fe, de nuestra relación con Dios. Es una advertencia personal. Debemos de prestar cuidado, debemos de ser cuidadosos, debemos que mirar. Y es que hay una obligación, hermanos, no de examinar a los otros, sino de cada uno examinarse a sí mismo. Examinaos a vosotros mismos. Así termina la segunda carta a los Corintios. Pablo dice: pruébese cada uno, examínese cada uno si está en la fe. Esta gente era tan dura la realidad de su vida espiritual, que viendo los milagros que Jesús hizo, teniéndolo Jesús ahí enfrente, no reaccionaron ni a la predicación de Jesús, ni a los milagros de Jesús. Por eso Jesús le dice: esta generación perversa y adúltera está demandando señal, pero señal no se les va a dar. La única señal que nosotros tenemos es la señal por excelencia, es la señal de la tumba vacía, es la señal de la resurrección. Nosotros adoramos a un Cristo que está completamente vivo, mis hermanos. No tenemos que demandar absolutamente nada de Él, simplemente creer que Jesús dio su vida por nosotros, y es lo que vamos a conmemorar ahora en la Santa Cena. Vamos a estar orando. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta hora. Señor, qué preciosa es tu palabra cuando venimos